Coronel Bogado, su gente, hoy un capítulo deportivo. Una semana atrás ya tenía que estar con nosotros y alguna circunstancia hizo que hoy Osvaldo Peralta, el técnico campeón de la Liga Tacuarembó con el Juventud, esté compartiendo en los estudios de Canal 8. Gracias por estar aquí, Osvaldo, y felicitaciones. ¿Qué tal, licenciado? Un placer también estar contigo para dialogar de esto que nos gusta tanto, que es el fútbol. Y un saludo también para todos los televidentes. Quiero comenzar de abajo, desde mitad y para arriba, hasta esos momentos gratos que te tocó a través del fútbol, jugar en la primera de Guaraní, en la selección nacional, en fin, todos esos detalles. Sí, nacido en San Pedro del Paraná, yo creo que en la panza de mi mamá ya pateaba mucho. El fútbol es mi pasión, desde criatura. Me crié prácticamente en el Club Esportivo San Pedro, que es nuestro club de San Pedro del Paraná, porque la cancha quedaba enfrente de mi casa, así que cualquier cosa y pasaba ya encima de la muralla y estábamos jugando ahí con los compañeros de entonces, con los chicos de mi edad. Y allí me tocó debutar en primera división muy joven, a los 15 años prácticamente ya estaba jugando, a los 16 llegué a integrar la selección de la Liga Tebicuari de fútbol de mayores. Y de ahí una historia, una anécdota simpática y feliz para mí, porque en un amistoso que hicimos contra la selección yuteña estaba allí de entrenador el famoso Valentín Pachanga Mendoza, estaba en YouTube. Me vio jugar en ese amistoso, yo era joven, me fui en la preselección todavía de la liga a jugar ese partido y ahí me vio él y me dijo que te quería jugar en Cerro Porteño, me dijo. Sí, le dije si era el club del cual soy hincha, ¿verdad? Y medio que en broma y de veras, claro que quería irme a jugar. Y yo le conocía, o sea, que escuchaba hablar de Valentín Mendoza por su época de jugador de Cerro. Y bueno, así sucedió, no se pudo dar en un tiempo corto y después de un largo rato me había llamado Valentín, me dijo, ¿querés venir a jugar en Asunción? Y yo le dije que sí. Eso fue ya después de nuestra participación en la selección de Tebicuari, donde me tocó debutar con la selección verde y blanca, nada más y nada menos que contra la Liga Encarnacena en el Estadio Villa Alegre. Era un clásico, ese era un clásico. Clásico de todos los tiempos. Y bueno, me tocó y con un gol encima. Y haciendo un gol, siendo yo defensor, hice un gol en la antigua Villa Alegre, le ganamos a Encarnación, que no muchas veces sucede tampoco. Que nunca se dio, casi prácticamente. Nunca. Creo que fue la primera vez que se le ganó a Encarnación, o la segunda. Sí. ¿Y jugaste en Cerro? No, luego de ese, ahí me dijo Valentín, vení, vamos a jugar. Y nos fuimos, yo era joven, en esa época estaba el servicio militar obligatorio, era jodido. Yo ya tenía un buen físico, buena estatura. Y no importaba tanto la edad, si uno tenía buen físico, te llevaba. Tenía que ir a los cuarteles. Tenía que ir al cuartel, yo tenía que viajar solo, no me podía acompañar mi familia. Y el control era terrible. Empezábamos acá en Bogado, luego en San Juan Misiones. Los militares querían tenerte como soldado y vos tu pasión era el fútbol. Mi pasión era el fútbol. ¿Y a quién le iba a explicar eso yo, que me iba a ir a probar en un club en Cerro Porteño? Entonces había una señora que tenía contacto, que era dirigente del Club Deportivo San Pedro, tenía contacto ahí con las autoridades, me consiguió un salvoconducto, que yo estaba como auxiliar en el juzgado, en la comisaría de San Pedro, y nos fuimos. Con la señora justo tenía que viajar también hacia Asunción y me fui con ella. Llegó a ser diputada de la Nación la señora. Y mi mamá, que Dios le tenga en su reino, en ese entonces me dio una oración que tenía que yo aprender y rezar en el viaje. Vos sabés que en ninguna de esos sitios que yo te nombré salieron los militares. Y llegué a Asunción tranquilamente, me encontré con el profe Valentín Mendoza, me llevó en su casa primeramente, él es de La Chacarita, del barrio Ricardo Brugada. Nos fuimos a su casa, hablando, me dijo, vos sabés que el presidente de Cerro en ese entonces era don Tomás Jiménez Villalba, Tomás I. Jiménez. Está de vacaciones por el Brasil. Y no querés ir a otro club, me dice. Dale, vamos, yo quería jugar nomás.
Cerro, por supuesto que sí, me seducía porque era el club de mis amores. Entonces me dijo Valentín, vamos, yo tengo un amigo que es presidente de un club, el General Caballero Ceballos Cue, Hugo Bogado Baseque. Entonces todo comenzó en el General Caballero. Sí, allí empecé. Nos fuimos con él a la oficina del presidente en ese entonces y sí, le dijo, parate un poco, yo estaba en la oficina, me paré y me dijo, tiene buen físico. Me llevó Valentín esa tarde a Ceballos Cue en ese entonces, no, era lo que es ahora, Ceballos Cue ya es una ciudad prácticamente integrada a lo que es la capital. Entonces nos fuimos, me dejó ahí para entrenar, empecé a entrenar con la división infantil, yo tenía 16 para 17 años. Y nos íbamos a entrenar, yo me acuerdo, lejos de ahí otra vez hacia Roque Alonso, cerca del río, por ahí nos íbamos a entrenar a la 1 de la tarde, con el calor que hacía, y yo ya jugaba en la selección acá de mayores. Prácticamente un descenso, ¿verdad? Descenso de jugar total. En la Liga Teicuarú, Interligas, ir a Asunción, idea era Cerro, te quedabas en General Caballero. ¿Jugaste en General Caballero, de allí pasaste a Guaraní directo? Sí, yo jugué en General Caballero, en ese año jugué en todas las divisiones, o sea, en las divisiones que integré, infantil, juvenil, división especial creo que se llamaba la reserva, y en ese mismo año debuté en primera división. El técnico que me hizo debutar es Hugo Arsenio González, la aplanadora, también otro. Ex compañero de Ya que todo estaba coincidiendo. Valentín Mendoza. Es compañero, es jugador de Cerro, o sea, ídolo mío. Me hizo debutar en la primera General Caballero y yo jugué 2 temporadas en General Caballero, estando en primera división. En el segundo año hicimos un partido amistoso contra Guaraní y el presidente en ese entonces, el ingeniero Pericle Modesto se llama, ya fallecido también, dijo que nos quería a 3 jóvenes de Ceballos Cue del General Caballero. Y en esa mitad de temporada del segundo año que yo integré ya fuimos transferidos al Guaraní. Pero ese ha sido el gran paso de Osvaldo Peralta. Campeón con Guaraní. Campeón del Apertura 1996. Y vos sabés que yo así, esas son anécdotas, uno dice que tiene que soñar y los sueños se convierten en realidad a veces. Porque yo le decía a mi mamá, cuando venía por San Pedro de paseo, le decía, vos sabés que seguramente da gusto jugar en Guaraní, porque jugábamos contra Guaraní y estaba esa bandita que tocaba la música de Guaraní cuando entraba el equipo de primera a jugar, y los hinchas ahí dicen, yo quiero jugar en ese club, por más que era cerrista, ¿verdad? Y vos sabés que en un año prácticamente me tocó ir transferido ya al Guaraní. Y nos fuimos con los compañeros, y en ese entonces había muchas figuras estelares. ¿Algunos nombres de ese equipo campeón? Y de mi puesto nomás yo te nombro Isidro Sandoval, no, del plantel campeón que yo te estoy diciendo del 96, era Julio César Franco, por ejemplo, Franco López, que fue campeón en el 84, estaba Néstor Isasi, que luego fue campeón de América con Olimpia, Aristides Rojas, La Flecha, que jugó también en la selección paraguaya, Hugo Marcelo Velar, el Chueco Velar, y otros compañeros que eran, Pablo Caballero estaba como suplente en ese entonces, ¿verdad? Pero integró el plantel también ese año. Y, pues yo te digo, hablando de Pablito, también tiene tu misma trayectoria. Fue para Cerro, pero ha sido figura en Guaraní. Sí. Bueno, Osvaldo, ¿llegaste a la selección albirroja? Sí, llegué. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo en Guaraní me tocó ir, luego debuté el mismo año que me fui, ya debuté en primera. Luego estuve mucho tiempo en el freezer porque, como te digo, había muchos jugadores en mi puesto. Estaba Isidro Sandoval, Luis Caballero, el finado, Javier Paredes, un central que era también de General Caballero, Ceballos Cue, hermano de Carlos Humberto, muchos centrales. Pero ese año me tocó debutar, luego alternaba y en el 91 vino el maestro, que Dios le tenga en su reino también, Cayetano Re, vino a Guaraní. Empezamos con él, yo no jugaba, no integraba todavía el plantel. A mitad de año por ahí me tocó debutar jugar de nuevo en primera contra el Petirosi de Encarnación por el Torneo República. Y de ahí en más no salí más del equipo titular. Titular en Guaraní y de la mano de Cayetano Re. Impresionante. Luego ya al final, ese año hicimos una buena campaña.
terminamos, no pasamos a la final, nos dejó por el camino Sol de América, que fue el campeón en ese entonces, en el 91. Pero hice una muy buena campaña, fui electo jugador revelación de ese año en mi posición. Y eso me sirvió para ir a la selección preolímpica, sub-23, que estaba don Sergio Marcarián preparando para la Olimpiada, para el preolímpico de Asunción y la Olimpiada de Barcelona. Y allí un sanpedrano. Y allí un sanpedrano, vos sabés que el lunes, después del partido que jugamos contra Sol de América, donde fuimos eliminados, yo hice un gol, dicho sea de paso, el primero, y luego perdimos el partido, pero estaba yo pendiente de esa convocatoria porque se decía que en la radio, en el programa deportivo, al día siguiente iba a pasar la lista de convocados que faltaba, porque algunos ya estaban entrenando, lo que sus clubes ya no participaban en la liguilla. Entonces yo pendiente y escuché mi nombre. ¿Cuál radio pasó tu nombre, Osvaldo? 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Impresionante dato, ¿eh? Bueno, ¿y fuiste a jugar ese preolímpico? Sí, me fui, esa misma tarde me fui a presentarme en la cancha del Club Libertad, en Tuyucuá, y me recibe don Sergio. Yo me parecía un sueño todavía, verle a don Sergio Marcarián ahí, entrenador de la selección. Yo hace poco, viendo por la tele, por los diarios en San Pedro, me dice bienvenido. Hablamos ahí un rato, ¿qué tal está el partido de ayer? Hoy vas a descansar, mañana te vas a presentar. Bueno, mañana vengo, profe. Sí, me dijo, vení para ser campeón. Y dije, sí, profe, sí. Pero medio que así, no creyendo tanto, ¿verdad? ¿Y fueron campeones? Claro, fuimos campeones del preolímpico después. Trabajamos ¿En qué lugar se disputó ese preolímpico? En Asunción fuimos locales esa vez. ¿Y clasificamos? Sí, ¿Y campeones. ¿Jugaste la primera vez preolímpico? Sí, titular los 7 partidos. ¿En dónde? En Asunción. No, la parte final, representando a Paraguay. ¿Fueron a Europa? A Barcelona. Impresionante. Barcelona. La primera vez que Paraguay participó de una olimpiada en fútbol fue esa vez. 7 partidos jugados, un solo perdido contra Brasil. Un partido que fue polémico, el arbitraje de La Molina, el argentino, que le tiraron de todo ahí en el Defensores porque no nos cobró, creo que 2 penales claros. Después hubo un autogol de un compañero y perdimos 1-0 ese partido. Pero fuimos campeones. Un proceso, un trabajo que hizo don Sergio con sus compañeros del cuerpo técnico impresionante y nos sirvió para salir campeón en ese entonces, ¿verdad? ¿Y de Barcelona qué contás? Y de Barcelona la verdad que me quedé con un sabor amargo porque no me tocó jugar allí mucho. Hasta ahora no me explico. ¿Qué pasó? Y hasta ahora yo no me explico. Son figuras, nombres, se interpusieron por allí. Sistemas de juego supuestamente más actualizados. Porque yo jugué los 7 partidos, como te dije, de titular en el preolímpico. Titular indiscutible. Con Marcarián. Y en Barcelona también se fue. Con Celso, el mismo. Con Celso Ayala haciendo pareja de centrales, ¿verdad? Línea de 4 defensores. Y luego en la Olimpiada, según la explicación que dio el profe, que después también me pidió disculpas, y eso no lo digo como para ponerme bien ni excusarme, ¿verdad? Él me pidió disculpas después de una convocatoria posterior a la selección de mayores, que el por qué no me hizo jugar en Barcelona. ¿Por qué cambiaron el sistema de juego? Se jugó con línea de 3 zagueros más 2 carrileros, y los que estaban jugando en mi puesto en ese entonces estaban más acostumbrados a jugar con ese sistema porque trabajaron con un brasileño que trabajaba en Cerro, el profe Carpellani, Pablo César. Y nosotros con Cayetano jugábamos tradicional línea de 4, un stopper y un líbero, ¿verdad? Y esa fue la explicación que me dio y le hizo jugar a otro compañero, Ricardo Sanabria, es el nombre que jugaba en Cerro. Y también se dio el caso que Carlos Colorado Gamarra, que con nosotros en el preolímpico jugó de volante central, pasó a jugar de líbero, haciendo la línea de 3. Y de ahí empezó también su ascenso como jugador y como figura de Carlos, ¿verdad? Bueno, bonita historia de Osvaldo Peralta hasta aquí, desde Mitaí hasta jugar Juegos Olímpicos en Barcelona. Iremos enseguida a una segunda parte de este diálogo, esta entrevista con Osvaldo Peralta, ya
en su condición, en su calidad de técnico, cómo fue su trabajo aquí en el programa Coronel Bogado, su gente.